Bien, buenas tardes y gracias, Belén. Buenas tardes. Bueno, ya nuestra directora nos ha presentado. Mi nombre es Ariana y estamos a cargo de la Cátedra de Alfabetización Académica en el Profesorado de Psicología. Les damos la bienvenida no solamente a nuestros colegas de nuestra carrera, sino también a nuestros compañeros del Profesorado de Educación Física. Bueno, nos ha tocado trabajar en este Ateneo en la temática de las estrategias metodológicas y ha surgido en un principio con con una necesidad de reflexionar nosotros sobre nuestras propias prácticas docentes, ¿sí? Y bueno, justo nos han caído como anillo al dedo con estas jornadas federales porque nos van a servir como herramientas para esa evaluación formativa que es la que están apuntando desde el ministerio. Antes que comience con una introducción y más o menos a plantear de qué se trata, queremos agradecer junto con Adriana al equipo directivo, al equipo de gestión y de coordinación por darnos este espacio, no solamente de reflexión, sino también este espacio de aprendizaje, ¿no? Que esto es nuevo para nosotras, esto de capacitar a otros docentes, pero lo hemos tomado como un desafío y una instancia de aprendizaje. Bueno, el Ateneo está organizado en dos grandes ejes, ¿sí? Si bien el tema central son las estrategias metodológicas, hemos tenido que deconstruir todo un proceso previo para llegar a las estrategias y hemos acordado con Adriana que esos procesos se tratan de lectura y de escritura, ¿no? Antes de llegar a elaborar o llevar adelante una técnica de estudio, es necesario pensar qué son esos procesos, el de lectura y escritura sobre todo, y cómo acompañamos nosotros como docentes a nuestros alumnos en ese proceso, ¿no? Vamos a recordar algunas cuestiones que quizás ustedes en algún momento lo han visto y otras quizás no, y quizás algunas cosas las tenían mal aprendidas. Y bueno, uno de los objetivos de, este, de este Ateneo es ese, ¿no? De identificar, de poder reconocer los, las estrategias metodológicas, pues saber qué uso se les puede dar a cada una y también reconocer qué obstáculos presentan nuestros alumnos en el uso de alguna de esas técnicas. Por último, queremos llegar o acordar pautas para el uso de algunas estrategias de acuerdo a lo que ustedes puedan opinar o expresar cuando termine esta ponencia. Y bueno, mi compañera Adriana va a comenzar con ese primer eje, que que trata sobre la comprensión lectora y los procesos de lectura. Le doy la palabra a mi compañera. Bien, muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos los profes. Yo soy Adriana Santillán. Y antes de iniciar el Ateneo de esta forma, de esta presentación, a mí me encanta siempre hacerlo a través de un juego, ¿no? Empezar a hacer un juego. Y les propongo no sé quién quiere ser primero, el profesor, algunos voluntarios para que puedan realizar esto. A ver. Vamos a ver cómo están en cuanto a la lectura. A ver. Vuelvo. Ahí está. Bien. A ver, ¿algún profe de educación física que pueda iniciar y llevar a cabo esta actividad? Los invito, no sé quién se ofrece. Vale. Yo, profe. Yo, profe, si quiere.
Yo, profe. Yo, Te profe. escuchamos. Rojo, verde, azul, amarillo, rosa, verde, azul, rojo, verde, negro, rojo, negro, azul, azul, rosa, azul, verde, negro, amarillo, amarillo, verde, azul, rojo, verde, negro, rojo, negro, azul, azul, rosa. A ver, otro profe. Color de la palabra. Ah, perdón, he Está entendido bien. mal. A ver, exacto. Bien, ¿Digo a el ver, color? justamente antes de decirle la Perdón, devolución, estoy esperando que otro profesor lea la consigna y realice la actividad. ¿Digo? Tiene que decir el color. ¿Pollo? Sí, A ver, otro molestan mis niños. No estoy diciendo el color. ver, Profesor Lisi, ¿por qué no Claudio, cierran el Julio. micrófono si va a estar jugando con el hijo? De nuevo, profe. Rojo, A ver. azul, Azul, amarillo, negro, Azul, verde, negro, rosa, verde, verde, rojo, verde, azul, rojo, verde, rojo, amarillo, azul, amarillo, verde, amarillo, verde, rosa, negro, azul, rojo, rojo, amarillo, negro, rosa, azul, amarillo, negro, rosa, verde. azul, rosa, azul, rosa, verde, rojo, Azul no, azul. amarillo. ¿no es Bien, violeta? bien. Mejor, mucho mejor, ¿no? Bien. Bueno, Un aplauso para el profe. muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias por la colaboración. Bien, bueno, esto es una forma, ¿no? De ver cómo, en cuanto a la consigna, la interpretación de la consigna. Es que usted... Bien, bien, bien. Bueno, como les decía la profe Ariana, este Ateneo, esta presentación se va a llevar a cabo a partir del proceso o de la teoría de la lectura y de la escritura como procesos cognitivos. La lectura y la escritura, profes, se enseñan estrategias de comprensión lectora para que el que las aprende o el que las aprenda pueda ser un lector comprensivo y no repetitivo, más bien autónomo. ¿Y en qué momento las va a aprender? Justamente en esa práctica de la lectura, en esa práctica de leer, en esa práctica de escritura, en esa alfabetización permanente y constante. Muchas veces se escucha y con frecuencia se escucha a los docentes decir, los chicos no entienden lo que leen, no logran interpretar las consignas, los alumnos hablan otro idioma, no pueden plasmar por escrito un pensamiento crítico o hacer una crítica. Son frases habituales en el ámbito educativo. Seguramente ustedes se deben agarrar las cabezas y decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos cuando le damos un texto a nuestros alumnos? ¿Cómo hacemos para que trabajen y logren interpretar cada una de ellas? ¿Sí? Pero cada vez que elaboramos cuestionarios de comprensión de textos de estudio, la mayoría están centrados en los contenidos. ¿Qué quiero decir esto? Que ninguno les enseña a comprender mejor a esos estudiantes, a ese grupo de alumnos o a esos lectores, ¿sí? No se enseñan a que puedan descubrir las claves lingüísticas para que puedan comprender mejor, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta, ¿cuál es causa de X? ¿Qué se está preguntando ahí? Lo que se está preguntando es el resultado de esa actividad interpretativa y no se los ayuda para que puedan conducir hacia ese resultado.
Y desde el punto de vista psicolingüístico se dice que el enseñar a comprender textos escritos se está enseñando a pensar. Y esto nos va a llevar a lo que es la comprensión lectora. ¿Y qué es la comprensión lectora? Es un proceso interactivo entre el lector, que tiene conocimientos previos, y un propósito que lo lleva a leer, ya sea por placer o por una cuestión de estudio. Y a la vez el texto tiene características específicas. Entonces, esa interacción o el producto final de lo que yo quiero lograr con mis alumnos, tengo que tener en cuenta que va a pasar por esta serie de procesos y la relación, esa interacción entre el lector y el texto. Y aquí aparece de manera explícita lo que es la lectura. La lectura como un proceso cognitivo complejo de construcción de sentido. Y es muy importante reconocer las fases o momentos de lectura. Muchas veces les damos a nuestros estudiantes un texto, pero no le damos el tiempo para que lleven a cabo estos momentos. Y es muy importante porque a partir de estos momentos nuestros alumnos va a surgir toda una serie de procedimientos, va a poner en juego más bien una serie de procedimientos y de estrategias para llevar a cabo cada una de estas fases, y así voy a poder lograr que ellos van a poder lograr la comprensión lectora. En la prelectura, este lector se prepara para leer un texto, tiene propósitos, tiene objetivos, empieza a formular hipótesis, realiza anticipaciones antes de empezar a leer, porque va a poner en juego todos sus conocimientos previos y a la vez conoce algunos elementos paratextuales. En la lectura propiamente dicha, el lector ya pone en juego sus propias anticipaciones. Si bien al principio hace una lectura salvaje, como se podría decir, va a lograr llegar a construir de esa manera, ¿sí?, algo de lo que él al principio pensó, de lo que se podría tratar ese texto. Y de esta manera va a ir construyendo un sentido, va a ir sumando información en esa lectura. Y por último, la poslectura, el lector aquí ya confirma sus anticipaciones, tiene nueva información, construye en sí lo que es el significado de ese texto e incluso vuelve de nuevo a él para tratar de relacionar con otros, para revisarlo y para evaluarlo. Es muy importante, profes, que los alumnos reconozcan y que nosotros les demos el tiempo para que ellos puedan realizar estas fases, estos momentos, tengan estos momentos de lectura. Y de manera general, un poco complejo, espero que lo puedan visualizar, les presento un esquema en el que, por un lado, está lo que vengo comentándoles de ese lector que tiene propósitos de lectura y a su vez tiene conocimientos previos, y esos conocimientos previos tienen mucho que ver con la competencia que tienen, porque nuestros estudiantes ingresan a un nivel terciario con competencias lingüísticas. Si bien hay que reforzar, hay que seguir trabajando con ellas, ¿no? El conocimiento de la lengua, de los textos, del tema, la competencia comunicativa lingüística, ideológica, cultural, del mundo en general. Y todos esos elementos del lector se enmarcan en el texto. Y el texto, si alguno sabe qué es un texto, nos estamos refiriendo más bien, si bien es algo abstracto por así decirlo, pero no, hacemos referencia a un entretejido de algo. También remite a la idea de trama, a una idea de, en general, entrelazado, y siempre decimos de un tejido, ¿sí? Ya vamos a ir viendo por qué. Y a su vez tiene características específicas.
En el esquema, si les leo de abajo hacia arriba, ortografía, morfología, sintaxis, vocabulario, propósito, punto de vista, pero tiene dos propiedades fundamentales, dos formas diversas de coherencia. La coherencia global o profunda y la coherencia superficial o cohesión. ¿Y qué es la coherencia? Un discurso tiene coherencia global cuando se le puede asignar un tema o un asunto. Y muchos se deben preguntar, a ver, profe, explíquenos de qué está hablando. Muchas veces le decimos a nuestros alumnos cuando realizan una lectura, puedo coincidir con algunos, que titulen a cada párrafo, como por ejemplo, o bien que le pongan un título a ese texto. Ahí estoy trabajando la macroestructura, que es la representación abstracta y general y la construcción del sentido del texto. Cuando yo le puedo asignar un tema a ese texto, estoy trabajando la coherencia. Estoy trabajando y la designo como macroestructura semántica. ¿Y cómo ayudo a que mi estudiante logre identificar la macroestructura? A través de unos procesos de reducción, y a eso lo llamo macro reglas. Ese estudiante, ese lector, en esos procesos de lectura que realiza, va a realizar la supresión de información que no es necesario, que no la necesita. Luego va a generalizar y va a construir en sí el significado de ese texto. Y va a lograr la macroestructura semántica. Obviamente que se pone en juego muchos procedimientos, muchos conocimientos, la competencia en cada uno de ellos. Y a su vez, el texto también le va a dar una serie de pistas, de marcas, de indicios, una serie de instrucciones para que ese lector pueda guiar su interpretación. Y aquí hablamos de los procedimientos cohesivos, de la cohesión. Aquí mencionamos algunos como la referencia, los conectores, la elisis, y hay otros más. Pero desde la Cátedra de Alfabetización Académica apuntamos en primer lugar a estos, que no solo los ayudan en el proceso de lectura a los alumnos, sino también en el proceso de escritura, el hecho de utilizar cada uno de estos procedimientos cohesivos para realizar un buen escrito. Y comparto un texto, un pequeño texto, que dice: 3 delincuentes armados asaltaron ayer un comercio de indumentaria femenina que está ubicado en calle Ituzaingó, a metros de San Jerónimo. Los asaltantes ingresaron al local aproximadamente a la hora 17. Intimidaron al personal y exigieron el dinero. Ante la negativa del dueño, los individuos lo amenazaron de muerte con una pistola. Inmediatamente el propietario reaccionó y abrió la caja fuerte, la cual fue vaciada por los ladrones, quienes se dieron velozmente a la fuga. ¿Yo puedo designarle una macroestructura a ese texto? Sí. Por ejemplo, asalto en un comercio céntrico, porque todo se refiere a eso. Puedo designar, no me cambia en ningún momento, no me pone y no me habla de otra cosa, por así decirlo, como para que sea un poco más comprensible lo que le estoy hablando. Eso es sacar la macroestructura semántica. Obviamente que el lector tiene que realizar, les vuelvo a repetir, toda una serie de procedimientos de lectura para que lo pueda designar. Ahora bien, ¿cómo reconozco los procedimientos cohesivos? Y es importante que los reconozcan. En la tercera oración, por ejemplo, ante la negativa del dueño, los individuos, si el lector ha seguido bien el hilo de la lectura, va a saber que individuo se refiere a delincuentes y se refiere a asaltantes.
y que la palabra siguiente, como lo, que es un pronombre, sabe que se refiere a dueño. La importancia de que los estudiantes, los alumnos, bueno, en sí los lectores, reconozcan estos recursos, estas palabras, sean gramaticales, es de total importancia porque muchas veces no saben qué escribir cuando alguien les pregunta o tienen una actividad para que escriban, que comprenden, se han comprendido el texto, qué es lo que dice el texto, y no llegan a realizarlo porque no han seguido un hilo de lectura, porque la palabra, la última, no saben cómo relacionarlo con la primera, que ya ha sido mencionado anteriormente. Entonces, es muy importante la utilización de los recursos cohesivos en sí. A grandes rasgos les explico, pero esto está en el material que hemos preparado para que podamos seguir profundizando estos temas. Y la pregunta es, ¿con qué tipo de textos trabajan nuestros alumnos? ¿Con qué tipo de texto trabajan y qué tipo de texto nosotros también le brindamos a ellos? Y aquí hay un cuadro que seguramente les va a resultar familiar, porque en algún momento de su vida educativa, trayectoria, lo habrán estudiado, lo habrán observado, lo habrán visto, ¿sí? Las tipologías textuales inciden mucho en la lectura, porque va a facilitar también la comprensión lectora, porque el lector va a reconocer el tipo de texto que está por leer justamente, su organización, el contenido, la estructura y su función. Si bien la clasificación de textos es arbitraria, es importante que en el nivel terciario utilicemos términos científicos. ¿Y de qué hablo cuando hago referencia a tipo de texto, a clase de texto y a género discursivo? Muchas veces pensamos que estamos diciendo que denominamos de la misma manera y son iguales, y no. Cuando hablo de tipo de texto, me estoy refiriendo a la superestructura que tiene ese texto. Clase de texto, me refiero a un texto en particular, específico. Y al género discursivo me refiero a todos los textos que están dentro de la esfera de la actividad humana o que pertenecen a la esfera de la actividad humana. Por ejemplo, tipo de texto serían los narrativos, descriptivo, argumentativo, y voy a tener en cuenta su superestructura, porque no es lo mismo la superestructura de un texto argumentativo que el de un narrativo, el de expositivo que un dialogal. Género discursivo, tenemos periodísticos, científicos, literarios, administrativos, judiciales, publicitarios, educativos. Y clase de textos, como les decía, es un texto específico. Una nota de opinión, una noticia, un informe, una boleta, un libro de firma, un folleto. Y textos académicos. Entonces, yo puedo clasificar, por ejemplo, la clase de texto, una nota de opinión, puedo decir que pertenece al género discursivo periodístico y tipo de texto argumentativo. Si bien esto es para tener en cuenta, mejor dicho, yo me quiero inclinar para la parte del género discursivo educativo y clase de texto académico, que son los textos con los que trabajamos con nuestros estudiantes. ¿Y qué es un texto académico? Es aquel que se propone la comunicación de un saber científico, disciplinar, para lo cual emplea los modos discursivos de la exposición, la explicación y la argumentación. Además, lo que caracteriza es su uso y circulación en las instituciones educativas. Es fundamental los textos académicos y son una vía de comunicación. En el nivel terciario, en un nivel superior, se trabajan en un doctorado, en un profesorado, en un universitario.
porque son textos específicos que los alumnos tienen que reconocer. Y lamentablemente nuestros alumnos cuando ingresan a un nivel terciario no están preparados, son inexpertos en esto, porque en su trayectoria de la secundaria no lo trabajan, y de golpe se encuentran en el mundo, en el nivel terciario, y se encuentran con estos tipos de textos, y no saben cómo empezar a leer, o bien hacen la lectura y no lo comprenden, justamente porque no están reconociendo todo esto. Y los textos académicos tienen sus características. Son intertextuales, porque siempre van a recurrir a otro texto, ya sea para evaluar, para dar algún pensamiento, para citar, para reforzar. Se construyen dentro de un contexto científico académico, mantienen un discurso formal, siguen un orden lógico y comunican resultados. Es muy importante, profes, que nosotros en el aula podamos llevar a cabo todas estas estrategias de enseñanza-aprendizaje en nuestras propias prácticas. El hecho de poder reconocer las superestructuras, la macroestructura, la organización de los textos, trabajar con las tipologías y tener en cuenta las dos propiedades fundamentales como la coherencia y la cohesión, son una herramienta importante para la comprensión lectora. Y por último, el no reconocimiento de todo lo expuesto son los puntos críticos de incomprensión de la lectura en los textos de estudio. Todo esto tomado en cuenta desde la parte teórica, desde la lectura, desde la comprensión lectora. Ahora mi compañera va a continuar con el proceso de escritura en la práctica y más que nada las estrategias metodológicas. Bien. ¿Están levantando apuntes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, Adriana nos había ido hablando sobre, ya vamos a ver por qué es tan importante esto de reconocer los procesos, reconocer las fases de lectura. Y ahora vamos a trabajar sobre los textos académicos y el proceso de escritura. Esperen que pueda compartir. Ustedes me van avisando cuando ya lo puedan ver. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí. y seguimos. Profe. Bien. Y seguimos Sí, con... ahí se lo ve bien. Gracias. Adriana había mencionado que esto del proceso de lectura y escritura son procesos que se enseñan, ¿sí? Y ambos, lectura y escritura, son procesos recíprocos, ¿sí? Uno va de la mano del otro. ¿Cuáles son los textos que manejan nuestros alumnos? Adriana ya lo había mencionado. Son aquellos textos que tienen una trama positiva, argumentativa, explicativa, ¿no? Pero la pregunta en este apartado más bien sería, ¿acompañamos el proceso de escritura en nuestros alumnos en el nivel superior? ¿Sabemos cuáles son las fases que deben cumplir nuestros alumnos en el proceso de una producción escrita?
Y bueno, ahí tenemos una pequeña definición de lo que es el proceso de escritura, ¿no? La escritura es ese proceso en donde uno utiliza lo impreso para crear significado. Y es una habilidad que está en constante desarrollo. La escritura nos permite y permite al alumno examinar sus propios pensamientos, ponerlos a prueba, analizarlos, modificarlos, cambiarlos, hasta quedar de acuerdo con un producto, y ese producto queda congelado en el tiempo. Pero para que ese producto sea significativo y esté cumpliendo con todas estas propiedades que hablaba Adriana, se deben tomar en cuenta los procesos de escritura, ¿no? Y la primera fase de este proceso es la planificación. Enseñarle al alumno que el paso inicial en el proceso de escritura es definir cuáles son los títulos, cuál es la estructura del texto según el propósito, definir cuáles son los temas, producir una lluvia de ideas, eliminar esas ideas que están repetidas y ordenarlas de manera lógica y cronológica. En la segunda fase, que es la fase de la redacción, es la primera escritura que hace el alumno, el autor de ese texto, ¿sí? Ordenando esas ideas de manera clara y de manera coherente. La fase de la revisión y edición es una de las fases más importantes en el proceso de la escritura, y es una fase que permite al escritor realizar ese ejercicio de autocorrección de su texto, ¿sí? Todo escritor debe realizar esa autocorrección. ¿Y en qué consiste la autocorrección? En las siguientes preguntas. Si mi texto está respetando la estructura para el propósito que tiene, si mi texto tiene los elementos necesarios, si las oraciones presentan una idea clara y completa y se están organizados según la sintaxis correspondiente, si el párrafo presenta una idea clara y completa, y si mi texto cumple con la ortografía. Y por último, la última fase es la producción final, que el autor corrobora que el texto cumple con las propiedades de la coherencia y la cohesión y presenta su producto final. ¿Cuáles son los formatos de los textos que solemos pedir o solicitar a nuestros alumnos en el nivel superior? Son el informe y la monografía, ¿no es cierto? Y parecería ser que estos dos formatos muchas veces tienen el mismo objetivo, que es el de la investigación de un tema, ¿no es cierto? Pero si bien los dos surgen por una necesidad de una investigación, tienen distintos propósitos, ¿sí? Y lo vemos aquí. Ahí les pongo la definición de cada uno. Y el informe es un escrito en prosa y que la función principal es informar sobre un tema investigado. Mientras que la monografía, si bien surge desde una investigación, el autor, es decir, el alumno, tiene que argumentar su interpretación y tomar posición de una postura que reconoce. A partir de esto, podemos ver que la estructura, tanto del informe como de la monografía, tienen la misma secuencia, pero como el propósito es distinto, dentro de cada estructura el contenido quizás difiera uno de otro. En el caso del informe, la estructura, ¿cuál es? En la introducción se presenta el título, se presenta el tema investigado y los objetivos que dan origen a esa investigación, los hechos. En el desarrollo se plantea toda la exposición y la explicación de ese objeto de estudio, y que puede incluir imágenes, tablas, ilustraciones. Y la conclusión, que es esto. No puede, en un informe, en la conclusión no pueden haber ideas nuevas, sino más bien se retoma lo más importante del desarrollo.
En la monografía tenemos esta misma secuencia, pero en la introducción, aparte de presentar el título y el tema, se plantea de manera explícita o implícita una hipótesis, ¿sí? Para la hipótesis o tesis, como lo llamamos nosotros en los textos argumentativos, pueden tratarse o un planteo de una situación problemática o más bien una postura y una opinión determinada. En el desarrollo se va a dar una explicación, un análisis y una recolección de datos, además de las razones y los argumentos que apoyan esa tesis o esa hipótesis planteada en la introducción. Y en la conclusión también se hace una síntesis, pero además se puede incluir algunas recomendaciones o soluciones a la hipótesis o a la situación problemática planteada. ¿Cuáles son los apartados que tiene el informe y la monografía? Bueno, seguramente esto ya lo sabemos, pero para refrescar, sabemos que tiene que tener un apartado, el principal, el primero, que es la carátula, ¿no es cierto?, donde están los datos del tema a investigar, los datos del alumno, el nombre completo y el apellido, la institución, el curso, la división y el año. Muchas veces, quizás, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí sí, en la carátula ponen profesor 2 puntos y dejan en blanco el nombre porque nunca aprendieron el nombre del profesor. Entonces, esto puede ser uno de los acuerdos de plantear, de enseñar, de mostrar cuáles son los datos que lleva una carátula y cuáles deberían ser los datos obligatorios en una carátula. El índice, que son los números de página, la investigación, que va a ser todo el desarrollo y toda la estructura de su investigación, la bibliografía, que va a constar de todo el material bibliográfico consultado y que va a estar organizado según el apellido y nombre del autor, el nombre o el título de la obra, la editorial y el año de publicación. Se puede presentar un anexo, en el caso del informe, un material extra bibliográfico, y en el caso de la monografía, al ser una defensa de una hipótesis y una interpretación, se permite agregar imágenes, encuestas, entrevistas o folletos. Y el último apartado es el glosario, que es el listado de las palabras de significado desconocido. El glosario lo vamos a abordar más adelante, también como una técnica de estudio, porque es necesario hacer acuerdos con respecto a esto también. Y bien, ahora sí, llegamos a las estrategias metodológicas y nos damos cuenta que para poder llevar a cabo una técnica de estudio, una estrategia metodológica, es necesario que nuestro alumno haya atravesado todo ese proceso, ¿no?, de conocimiento, de lectura, de escritura, pero sobre todo de la comprensión del texto. Entonces, todas las técnicas que yo les voy a ir mencionando a continuación, el paso previo y obligatorio para todas es la comprensión global del texto. Bueno, ¿qué son las estrategias metodológicas y para qué sirven? Si bien han ido cambiando y quizás las hemos conocido como técnica de estudio o estrategias metodológicas, son herramientas que utiliza una persona para rentabilizar el proceso de apropiación de un conocimiento, ¿no? ¿Para qué sirven? Bueno, facilitan el aprendizaje en la comprensión de un texto, permite sintetizar una información de un tema y abordarlo de manera eficaz, potenciando la memorización, el razonamiento. Y en las bibliografías actuales nos ha gustado mucho una que nos ha compartido Fernanda, que habla sobre las técnicas de pensamiento, ¿no? Y relacionado con esto, Andrew Johnson, en ese libro titulado Las habilidades en el desarrollo del pensamiento, las define
como técnicas de pensamiento a aquellos procesos cognitivos divididos en pasos específicos para orientar el pensamiento, ¿no? Que las asociamos a las técnicas de estudio porque la meta es desarrollar pensadores competentes y que sean capaces de resolver problemas. Y que, en definitiva, esto de del pensador competente, del alumno que tenga competencias en la comprensión lectora, que pueda elaborar un discurso crítico y que pueda ser creativo y trabajar en equipo y trabajar de manera colaborativa, son el perfil de nuestro alumno egresado. La primera técnica, que podríamos decir que es la madre de las otras técnicas, es la técnica del subrayado, ¿sí? Quedamos de acuerdo entonces que todas las técnicas necesitan el paso previo, que es el proceso de la lectura en sus 3 fases. Esto va a llevar a la comprensión global del texto. Y la técnica del subrayado es aquella que permite identificar y subrayar las ideas principales y las ideas secundarias. Es importante saber que las ideas principales son unidades de sentido contenidas en un párrafo y que están relacionadas de alguna manera con definiciones y conceptualizaciones, mientras que las ideas secundarias son aquello que acompaña, caracteriza esos conceptos y que son detalles más bien de las ideas principales. A partir de estas ideas principales e ideas secundarias, en la técnica del subrayado, al no tener una estructura fija, porque no es un diagrama, permite el reconocimiento de las palabras claves. Cuando ya el alumno ha registrado esas ideas y esos conceptos principales, a partir de ellas puede destacar o rastrear esas palabras claves. Esta técnica le puede servir para diferenciar distintos elementos a destacar y lo puede hacer de distintas formas, ¿sí? A través de distintos colores, de distintos trazos, anotaciones al margen. Puede hacer representaciones gráficas, rectángulos, combinar los números con letras. Es una técnica que es bastante desestructurada. ¿Y cuáles son las ventajas? Las ventajas son que desarrolla la capacidad del análisis y de la observación en el alumno, facilita la comprensión global del texto, el estudio se hace más activo, permite diferenciar cuáles son las ideas, qué es lo importante y qué no, y facilita el repaso y la relectura del mismo texto. Las técnicas del resumen y de la síntesis. Esta técnica que sabemos que el problema común de nuestros alumnos, tanto en el secundario y también en el nivel terciario, es asociarla a técnicas semejantes, ¿no? ¿Y en qué se diferencian? Sabemos que el resumen y la síntesis tienen un propósito, o más bien se tratan de una abreviación de un contenido, un reajuste, pero los propósitos hacen que sean 2 técnicas distintas, ¿sí? En este cuadro yo les muestro que voy a empezar de abajo hacia arriba porque me parecía más importante cuál es el objetivo de cada una de las técnicas, y en el caso del resumen, el objetivo es abreviar una información, ¿sí? Mientras que en la síntesis uno debe interpretar y ampliar un texto. El resumen es una exposición, ¿no? He destacado las ideas principales de un texto y las copio tal cual aparecen en el texto de origen. En cambio, la síntesis es una interpretación. Por ende, es un texto nuevo, ¿no? El autor del resumen es el autor del texto leído, mientras que en la síntesis el autor es el propio alumno, porque a través de esa interpretación elabora un texto nuevo.
El estilo, en el resumen se debe respetar el estilo original, por supuesto, mientras que en la síntesis puede optar o se puede adaptar a un estilo propio, pero sin que pierda la esencia del tema. ¿Y cómo se produce una síntesis? A través del estudio, del análisis y de la interpretación de un tema, mientras que en el resumen se suprimen las ideas que no son importantes. Bien, tercera técnica, el esquema conceptual. El esquema conceptual es una expresión gráfica, ¿sí? Ahora comenzamos con todas esas técnicas que son diagramas, cuadros y representaciones o esquemas, ¿sí? En el caso del esquema conceptual, presenta, luego de haber destacado esas ideas principales y esas ideas secundarias, como les decía que la técnica del subrayado es la técnica madre, podemos llevar adelante el esquema conceptual. En el esquema se plantean las ideas principales estructuradas de manera lógica. ¿Qué quiere decir? Que debo respetar en el esquema conceptual el orden lógico en el que aparecen en el texto esas ideas principales. La disposición gráfica permite la apreciación de la estructura del tema. El esquema conceptual se lo realiza de manera horizontal, así como ustedes lo están viendo en la imagen en el Power. Puede utilizar conectores lineales y puede realizarse mediante llaves, se pueden usar flechas, pueden utilizarse números o bien un esquema que sea alfanumérico. Ahí tienen los ejemplos del esquema con flechas, de los esquemas de números y alfanuméricos. Bueno, el esquema conceptual permite ahorrar tiempo en el estudio, puesto que cuando uno mira el esquema conceptual, facilita la memorización, ¿no? Y permite captar las ideas principales. El mapa conceptual. El mapa conceptual es una representación gráfica, como lo vemos, donde se incluyen las palabras claves del texto, ¿sí? Y se lo dibuja de manera siempre vertical. Utiliza unidades de sentido que van enlazados por ciertas palabras enlaces. Es una estrategia que cuenta con los elementos como conceptos, las palabras enlace que siempre se ponen entre las líneas de unión y por preposiciones. Y la característica es esta jerarquización, porque el mapa conceptual está organizado de una manera descendente, es decir, se comienza con las palabras o las unidades de sentido más generales, más inclusivas, hasta descender en conceptos y en palabras que son más específicas y menos inclusivas. La característica también principal es el impacto visual que genera y la simplificación o la selección de contenido. Mapa mental. El mapa mental es un diagrama de conceptos relacionados a partir de un tema principal. Este tema principal, por lo general, se lo sitúa en el centro y a partir de ahí se empieza a expandir en distintas direcciones con la utilización de distintos significados. Se produce a través de, o se lo plantea a través de una lluvia de ideas, y una de las características del mapa mental es la espontaneidad en la realización. La organización visual fomenta la toma de nota efectiva y pueden ser simples, es decir, elaborados a mano, o bien elaborados en un procesador o en un programa como Word, por ejemplo. ¿Sí? Ahí
Podría ser este un ejemplo de un mapa mental realizado a mano y, por ejemplo, al alumno puede servirle no solamente para estudiar, para apropiarse de ciertos términos, sino también para organizar una exposición, por ejemplo, para aclarar sus ideas, para organizar información. Al docente le puede servir para planificar, para estructurar contenidos, para solucionar problemas, mejorar la comunicación, tomar decisiones, etc. Y ahí tenemos un ejemplo de un mapa mental realizado en Word, que eso Silvina nos va a asesorar mejor. Bien, el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es un esquema que organiza las ideas principales, estableciendo entre ellas lazos de dependencia. ¿Cuáles son las características del cuadro sinóptico? También se desarrolla siempre de manera horizontal de izquierda a derecha. Es una unidad visual y no debe abarcar más de una página. Y este es un común error también cuando pedimos a nuestros alumnos que elaboren un cuadro sinóptico, porque lo corten y lo siguen en la otra página, ¿sí? Entonces, esto tenemos que marcar y corregir, ¿sí? El cuadro sinóptico siempre tiene que ser, siempre tiene que estar en una sola hoja y no puede abarcar más de una página. Cada terminal de flecha debe contener una palabra clave, no puede incluir oraciones, y desarrolla la capacidad de la síntesis porque el cuadro sinóptico está muy asociado a la síntesis, ¿no? Cuando el alumno ha leído un texto y lo ha interpretado, lleva adelante esa propia interpretación a esta representación gráfica, ¿sí? En cambio, el esquema conceptual debe seguir la estructura, como en el caso del resumen, ¿no es cierto? El resumen sigue las oraciones y se traslada a las ideas principales. Esas ideas principales, o esas palabras, o esas ideas principales, perdón, se las lleva al diagrama en el esquema conceptual. Y la característica del cuadro sinóptico es que es muy útil para los repasos y para las exposiciones orales. La técnica del cuadro comparativo. El cuadro comparativo es una unidad de lectura y requiere seleccionar los objetos, dos o más, enfrentados y determinar las categorías de confrontación. Es decir, para llevar adelante esta técnica es necesario que el texto que yo le presento a mi alumno plantee dos o más objetos, conceptos, procesos, autores, y que se puedan destacar o se puedan identificar similitudes y diferencias. En el ejemplo 1 dice que esa es la forma más simple de un cuadro. Es un cuadro de alguna forma paralelo en donde se clasifica cada uno de los objetos, mientras que el ejemplo número 2 es una forma más compleja porque es un cuadro de doble entrada y permite dos posibilidades de lectura, ¿sí? Por un lado, cada uno de esos objetos, procesos que se va a clasificar, y por el otro lado, las categorías que utilizo para mostrar esas diferencias y esas similitudes. Estas categorías de confrontación siempre se las menciona o siempre se utilizan sustantivos o construcciones sustantivas. Y los bonus track serían de estas técnicas que habíamos seleccionado. Hemos querido agregar las fichas de estudio, ¿sí? Las fichas de estudio son documentos escritos que presentan un contenido breve, preciso y selectivo de un tema durante el estudio del mismo,
¿sí? La ventaja de las fichas de estudio es que nos permite encontrar rápidamente la información, es un buen auxiliar de memoria, son dinámicas, puesto que si le permitimos al alumno utilizar o le enseñamos a utilizar las fichas de estudio, el alumno puede ir borrando, agregando información, sacando, y puede tener usos diversos. Nosotros desde el área de literatura, por ejemplo, utilizamos las fichas bibliográficas, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos distintos tipos de novela, organizamos cada una de la información más importante, de los datos formales de una obra, los representamos en esas fichitas como les aparece ahí en la pantalla, ¿no? En donde tienen datos como autor, el título de la obra, en qué año publicado. Más que la editorial y la ciudad, nosotros apuntamos a, bueno, un resumen del argumento, qué estructura tiene, cuántos capítulos tiene, y esta ficha de estudio también puede ser implementada para trabajar, por ejemplo, distintos autores, distintos conceptos. Bien. ¿Cuáles son los criterios para elaborar una ficha de estudio? Cada ficha debe contener y debe referirse a un solo tema. No puede en una ficha haber 3 autores distintos, ¿sí? Una ficha para cada autor, por ejemplo. Anotar claramente la procedencia del contenido. ¿Y esto a dónde se va a anotar? En la parte superior izquierda, en donde uno va a poner la referencia bibliográfica. La ficha siempre tiene que estar encabezada con un título que exprese la idea general. Siempre se escribe en el anverso y se deja en blanco el reverso. Y en la parte inferior derecha se anota la fecha de redacción. Y por último, un glosario. El glosario, que nos ha traído a algunos profes unos cuantos dolores de cabeza, ¿no? Porque han llegado al nivel terciario y decimos, no saben hacer un glosario, ¿no? ¿Qué es el glosario? ¿Cómo lo uso? ¿Quién lo usa al glosario? Bueno, sabemos que el glosario, ¿no es cierto?, es un listado de palabras que el alumno, que una persona desconoce y que va a conformar ese vocabulario específico de un área. ¿Cómo se elabora? La palabra glosario siempre va con mayúscula, centrado en la parte superior de la hoja. Obviamente que sabemos que, como ya les había explicado anteriormente, si se trata de un trabajo monográfico o un informe, el glosario es el último apartado, ¿no es cierto? La primera palabra a definir debe ir con mayúscula, seguida de 2 puntos, y seguido la definición de esa palabra en minúscula. Cada término a definir estará separado por una interlínea. Esto en el caso de los trabajos realizados en Word. Y cuando hacemos los trabajos, hacemos el glosario a mano, siempre cada palabra va a ir dejando un renglón. Y el listado debe tener estricto orden alfabético, ¿sí? Bueno, una de nuestras propuestas es que cada área trabaje con esta técnica de glosario, ¿no? Que enseñe cómo se hace un glosario, porque está en el inconsciente de que el glosario solamente lo enseña la profesora de lengua, en el caso del secundario, o la profesora de alfabetización. Y sabemos que en nuestras carreras, cada área utiliza un lenguaje científico y particular. Entonces, cuando trabajemos el glosario, en el caso de las clases diarias, que se utilice en la carpeta o en la cartilla en donde se le levantan los apuntes, un apartado separado de esos apuntes, en donde sea destinado solamente
para la elaboración de un glosario. Y bueno, eso hasta aquí, eso es todo por hoy. El trabajo que teníamos pensado para ustedes es que a partir de esos apuntes que ustedes han tomado en esta breve ponencia, que ustedes puedan resumir de alguna forma todo lo que han escuchado hoy de nosotras utilizando una técnica a elección. A ver si se anima. ¿Se entendió o no? Lo que tienen que hacer. Lo poquito que hemos hablado. ¿Puedo preguntar de vuelta, profe? Tienen que llevar adelante mediante una técnica de estudio. Bien, chicas, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha, Belén. Sí, Belén. Bien, bueno, una de las cuestiones por las que se nos había ocurrido partir de las estrategias metodológicas, como bien ella lo ha dicho, ¿no? A la hora de pedir un glosario nos ha traído algunos dolores de cabeza, porque, por ejemplo, me ha pasado de pedir un glosario de un texto específico psicoanalítico y me han traído términos absolutamente de otros contextos que no tenían nada que ver, inclusive palabras que nunca habían estado en el texto. Entonces digo, o esto es una avivada, o creen los alumnos que no leemos, o directamente no saben hacer un glosario. Entonces se me han planteado todas estas preguntas, y también después el tema de que muchas veces le pedimos cuadros sinópticos, esquema conceptual, esquema mental, como si todos fuesen lo mismo. Y la verdad que ahora, bueno, las chicas nos han traído luz en estas diferencias que existen en cada uno de estos tipos de cuadro, y la idea es que en algún momento podamos llegar todos los profes a unar criterios para pedirle lo mismo a los alumnos, para que ellos se puedan acostumbrar también a trabajar de una manera similar en todos los espacios curriculares. Entonces, cuando pedimos una monografía, que sepan lo que es una monografía, un resumen, una síntesis, cada uno desde su área específica, pero que la forma de trabajar en esas estrategias metodológicas sea iguales para todos. Eso es lo que queremos lograr, ¿no? Claro, sí, sí. El tema por ahí del glosario, muchas veces cuando uno les plantea la actividad, ¿no? de rastrear las palabras que desconocen significado y que lo busquen en el diccionario, pero muchas veces este error que cometen los alumnos tiene que ver con la comprensión lectora, porque la palabra puede tener distintas acepciones, pero si el alumno ha leído y ha comprendido el texto, sabe cuál va a ser la definición que va a corresponder con la palabra que está usado en el texto. Entonces, quizás todas estas técnicas que yo las he mencionado, necesitan el andamiaje siempre del docente, ¿no? Desde la lectura, desde cómo se lee, cómo se escribe, hasta el uso de estas técnicas. Quizás ahora con la virtualidad nos van a resultar útiles algunas técnicas, ¿no es cierto?, en el momento de hacer no sé, como una opción en el momento de un trabajo, de una evaluación, pero cuando volvamos a las clases presenciales, es importante que nosotros también trabajemos en la pizarra con esas diferencias entre cuadros y que nos tomemos el tiempo de hacer un esquema y de explicarlo, las diferencias que hay entre cada uno. A mí me parece muy interesante todo lo que han planteado, porque de alguna manera siempre los profes en general, creo que históricamente se hablaba de estas cuestiones como técnicas de estudio como depositadas solamente en el alumno.
o sea, que las utilicen los alumnos para poder apropiarse del contenido o de lo que el profe enseñaba, pero como una cuestión privada del alumno en donde él busque la estrategia. Y me parece que resignificar todo esto que ustedes plantean y que nosotros también tenemos que aprender para utilizarlas como estrategias, como ustedes lo plantean, metodológicas y de enseñanza, ¿no? Yo pensaba cuando planteaban esto del subrayado de un texto, que parecería como una cosa muy particular de un alumno frente a su texto, en la soledad del alumno con el texto, puede ser hasta una estrategia nuestra de un práctico evaluativo de mandarlos a leer y que nos presenten el subrayado, ¿no? Como una actividad que es bastante significativa y en donde estamos trabajando todo esto que ustedes están diciendo. Porque si nosotros buscamos alumnos con juicio crítico, con pensamiento crítico, este tipo de procesos que los ven en primer año con ustedes, tan importante que nosotros podamos acompañar en estos 4 años para fomentar justamente eso, ¿no? Pero en esta vuelta de resignificación de que sea una metodología nuestra de enseñanza y no que quede como históricamente era esta cosa del alumno, como vuelvo a decir, privada del alumno a que, bueno, lo utilice para su propio aprendizaje, ¿no? Resignificarlo para que sea propiamente nuestras estrategias a nivel de enseñanza. Así es, Fernanda. Bueno. Esto es más que nada un instrumento que debemos aplicarlo en todos nuestros espacios, ¿no? Es un hacer de una manera y de ponerlas en práctica para que nuestros alumnos puedan lograr a través de la comprensión y llevar a cabo todas estas estrategias metodológicas. Por eso es una práctica constante y una alfabetización permanente, que nosotras la trabajamos desde primer año en primer año con nuestros estudiantes para incluir, porque lamentablemente los chicos vienen inexpertos en esto y con muy poca base desde el secundario. Y tratamos de incluir todos estos conocimientos para que los chicos se vayan preparando para todo el trayecto del cursado de la carrera. Pero a la vez necesitamos que tener el apoyo y que ellos también se sientan apoyados para seguir trabajando con esto, y más que nada en estas épocas, ¿no? En estos tiempos en el que les proponemos muchos textos a los chicos para sus lecturas. Entonces, es importante que lleven a cabo todo esto y que lo tengan en cuenta en sus prácticas educativas. Bueno, les aprovecho la oportunidad porque es una experiencia muy válida todo lo que ustedes están comentando. Nosotros que ya hemos venido tratando este tipo de situaciones respecto a cómo manejan muchos textos ni interpretación, varios años que venimos, bueno, es hacer una propuesta propedéutico, un abordaje muy importante hacia la académico para y la así en técnicas de manejo del texto. Este año, la verdad que no, cuando Belén ha comentado, nos parecía oportuno traer de vuelta todo ese trabajo, porque como no lo hemos tenido prácticamente al cursillo, ha empezado, digamos, el curso, prácticamente una reunión, y después todo se nos ha visto a nosotros cortado, suspendido. La verdad que es muy importante para poder esto, como te digo, recuperarlo, ¿no? Aquí lo muy bueno que nuestra profe también de alfabetización ha podido estar presente, los profes del campo de la formación general, que en ese sentido nos vienen haciendo también este acompañamiento al resto de los profesores disciplinares, como para que desde todas las áreas enriquezcamos el saber, digamos, contribuir al desarrollo de las capacidades docentes que todos, digamos, tenemos que trabajar en lo que es esto, en la formación docente. Así que les agradezco muchísimo, chicas, bueno, la oportunidad, porque así
volvemos a refrescar los conocimientos, los tenemos presentes, y si por ahí a veces tenemos dudas, bueno, ya queda ahí por ahí de todas estas prácticas que ustedes han presentado, por ahí cuáles son las más adecuadas de acuerdo a la disciplinaridad que tenemos diversa en cada espacio curricular, ¿no? Así que les agradezco, ¿no? Ahí de todos los de educación física, y bueno, a todas las otras profes que a tu compañera y a Belén y Fernanda, que siempre están abiertos así para compartir con todos. Así que gracias. Bien, gracias, José. Bueno, profes, la idea es que... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No, la idea es que, bueno, esto no quede simplemente, únicamente... profe, excelente. Sí, profe. ¿Perdón? No, excelente, tanto Adriana como Ariana, muy didáctica la exposición, muy claro todo, así que realmente los felicito. Se ve que es un equipo de trabajo espectacular del profesorado de psicología. Bárbaro. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, y como decía Fernanda, esto tiene que dejar de ser algo únicamente del ámbito del alumno. Y que nosotros como profesores nos apropiemos de para que podamos acompañarlos a ellos en todas las actividades que nosotros les pidamos y manejemos el mismo criterio y el mismo idioma. Creo que la idea fundamental de que nosotros recibamos este Ateneo como docentes es justamente eso, que nosotros mismos lo pongamos en prueba, apropiarnos de ese conocimiento para poder así recién corregirles a ellos y ayudarlos cuando les pidamos algo. Si no, no lo podríamos hacer si nosotros primero no tenemos ese conocimiento o no los refrescamos al conocimiento. Entonces, bueno, las chicas han preparado una actividad, no sé si las quieren refrescar para que todos sepamos bien qué hacer, Ariana y Adriana. ¿Las tienen que hacer ahora? ¿Se las pueden entregar después? Sí, la idea es que ellos pongan en práctica una de las técnicas, recuerden, refuercen quizás alguna técnica que ya no estaban usando, a partir de todo lo que nosotros hemos hablado hoy, que puedan organizarlo en una de esas técnicas. Les vamos a dar 24 horas de presentación de ese trabajo. No, mentira. Era para que ustedes practiquen y se ejerciten, sí, pueden presentarlo o lo podemos compartir la próxima jornada, no sé qué les parece a ustedes, chicas. Bien, puede ser, De si no se todas puede maneras, subir una sugerencia mía también en los grupos. Sí, en cada grupo también pueden compartir, ¿no? De todas maneras, rescato algo, que ustedes todos, profes, seguros, han tenido en cuenta una de las estrategias metodológicas que utilizan los chicos, que es la toma de apuntes. Así que cada uno seguro hizo una toma de apuntes de la exposición de manera personal, cada uno con su gráfico seguramente, así que eso es algo en el que los estudiantes debemos también pedirles, ¿no? Porque muchas veces hay estudiantes que realizan la toma de apuntes y es importante que lo hagan. No digo que sea algo obligatorio, pero sí que lo realicen, porque a veces el profe hace una explicación, da un ejemplo en la clase que en el examen le puede preguntar y que no está en la bibliografía, como por ejemplo. Así que una de las estrategias que ya llevaron a cabo todos ustedes es la toma de apuntes. Sí, a mí me ha pasado varias veces, creo que muchos docentes también, de que los chicos no llegan a comprender el texto y por ende no llegan a comprender las palabras específicas de cada autor o de cada teoría que por ahí les proponemos, sobre todo las materias teóricas. Bueno, yo manejo mucho las teóricas, otros profes también, y en esos casos les dificulta mucho la comprensión y creo que es por fallas de estas técnicas o estrategias metodológicas.
Entonces, por eso la idea de retomar, y bueno, es un trabajo realmente que no termina nunca, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es José Torres, soy coordinador académico del profesorado. Bueno, digo esto para los que no me conocen, ¿no? Me parece muy buena la propuesta, ¿no? De poder ir aunando criterios. Pero les quería compartir unos apuntes que he tomado en un congreso de neurociencia, bien, que ha sido aplicado al aprendizaje y que a mí me quedó en claro dos cosas. Los alumnos de hoy, bien, no leen de la misma forma ni aprenden de la misma forma que nosotros aprendíamos antes. Nosotros aprendíamos antes como el libro y íbamos vamos del margen izquierdo al derecho y de arriba hacia abajo, ¿bien? Hoy con la tecnología, las investigaciones muestran que aprenden más de los medios audiovisuales, ¿bien? Por eso ustedes van a ver que por ahí les llega más una imagen o están prendidos a YouTube todo el día, ¿bien? Y por sobre todas las cosas también, las investigaciones muestran que el foco atencional ha disminuido. Entonces, cuando nosotros nos plantamos en la posición de docente y decimos, bueno, tiene que leer, tiene que resumir, tiene que hacer esto, tenemos que tener en cuenta también eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ahí cuando presentaban el tema de la monografía y el informe, tenemos que tener en cuenta, al menos en la carrera de educación física, bien, está volcado total y absolutamente a la enseñanza. Nosotros no tenemos ninguna materia sobre la investigación, ¿bien? Teníamos en planes anteriores, ya no tenemos, hace 2 currículos creo que no tenemos nada sobre investigación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que habría que diferenciar lo que es una monografía y un informe académico, ¿bien? Y de una monografía y un informe de investigación, ¿está? Me parece que deberíamos volcarnos nosotros hacia la monografía e informe académico, no tanto al formato de investigación que, visto cómo llegan nuestros alumnos con la lectoescritura, sería ya más complicado de alcanzar, ¿no? Eso por un lado. Por otra cuestión más, las citas bibliográficas. Bien, nosotros ya, como ha dicho la directora, como ha dicho Josefina, nosotros venimos trabajando en la lectoescritura desde el cursillo de ingreso. Y bueno, en varias materias del campo de la formación general y específico, también se lo viene trabajando. Pero yo lo que vengo notando es que muchas veces no citan al autor. Y la mayor cantidad de veces no saben ni siquiera, cuando lo citan no saben ni siquiera quién es el autor. Entonces yo creo que deberíamos unificar ese criterio y decir, bueno, vamos a manejar tal cita bibliográfica de tal forma, ¿bien? Y proponer siempre que conozcan el autor, porque muchas veces dicen, sí, Piaget, Vygotsky. Bueno, ¿vos sabes quién ha sido Piaget? ¿Vos sabes quién ha sido Vygotsky? O en el examen final, profe, en el examen final, bueno, eso es lo que termina sucediendo. En el dossier decía así, pero responden cosas así, de esta manera. Entonces, yo creo que es importante eso también, ¿no? Bueno, para sintetizar, tener en cuenta que hoy por hoy los jóvenes aprenden de otra manera, que deberíamos volcarnos al formato un poco más académico, no tan investigativo, porque sería complicado, y que en la escritura académica deberíamos exigir cita bibliográfica y conocimiento del autor. O sea, no es que sepan el apellido nada más, sino que sepan, bueno, mira, Piaget ha sido esto. ¿Bien? Sí. Nada más.
Estoy de acuerdo con usted, profe. Empezando por esto de que conozcan los autores, me parece como imprescindible. Yo, por ejemplo, en mi materia les pongo fotitos de los autores y les cuento un poquito para que se ubiquen, porque me parece fundamental, porque verdaderamente, como decía Matías, o como dice usted, a veces ni saben ni quién es y hasta los pronuncian mal a los nombres, ¿no? Igual que pasa con los libros. A veces estudian de una fotocopia o de un archivo digital y ni siquiera saben de dónde viene o de dónde se ha sacado ese texto. Eso me parece fundamental y que ahí queda totalmente asociado al tema de esto de las normas y de las normas APA por ahí, que tenemos que tener verdaderamente una línea todos en la forma de citar y de establecer la bibliografía, que es un trabajo bastante costoso, creo que a todos nos cuesta cada vez que tenemos que hacerlo y que me parece importante para que nuestros alumnos lo manejen. En cuanto al tema de los aprendizajes, también estoy totalmente de acuerdo con lo que usted plantea, profe, y traigo las inteligencias múltiples porque creo que ahí es importante esto de la diversificación también de las metodologías con las que nosotros apuntamos en la enseñanza, ¿no? A veces, muchas veces trabajamos con alguna metodología y constantemente damos con esa metodología porque en donde estamos como más acostumbrados nosotros como profes, en nuestro propio estilo, y no pensamos en nuestros alumnos, ¿no? Yo pensando en esto de las inteligencias, por ahí con ustedes, son los profes de educación física, la inteligencia kinestésico-corporal tan importante, el trabajo a veces con el cuerpo, acceder a conocimientos a través de la manipulación, del trabajo, específicamente cuando nosotros los psicólogos decimos atravesar con el cuerpo algunos aprendizajes, ¿no? Y así como trabajar técnicas visuales, por eso me parece tan interesante el tema de los mapas mentales, conceptuales, los esquemas. Y por otro lado, trabajar otro tipo de técnicas que se trabaje más lo lógico-matemático o lo verbal-lingüístico, ¿no? Creo que tenemos que posicionarnos en ofrecer una diversidad de técnicas a lo largo del año que posibilite el acceso a las diferentes formas de aprendizaje y nosotros salir por ahí desde nuestra propia comodidad como docentes, que por ahí tendemos a ir hacia donde nosotros mismos estamos más cómodos, olvidándonos por ahí esto, ¿no? Que somos de otra generación, que hemos aprendido de otras maneras, que pensamos que lo nuestro es lo mejor y por ahí no mirar a nuestros alumnos, como usted dice, profe, que me parece como muy interesante poderlo seguir trabajando, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con esto de los dos hemisferios y dicen así esta cuestión de que por ahí hoy nos encontramos no en un choque generacional, sino cultural. Seríamos como chinos enseñando a argentinos o argentinos enseñando a chinos, porque el procesamiento de la información justamente, como usted decía, es totalmente distinta, ¿no? Entonces, por ahí no logramos entender las formas en que ellos aprenden y ellos a veces no nos pueden captar cómo enseñamos nosotros, ¿no? Que me parece muy interesante el planteo, profe. Sí, bueno, yo, para contarle una experiencia de este año, ¿no? Yo ahora este año he invertido la cuestión, he utilizado más medios audiovisuales, imágenes y al final el texto. Me parece que me ha resultado más positivo a la hora de atrapar la atención y motivarlos que presentar el texto primero, ¿no? Eso nada más. Bien, yo creo que la virtualidad a todos nos ha traído ese desafío, ¿no? De bajar un poco el texto y presentar videos. Sobre todo en YouTube hay un gran bagaje de videos de autores y de las temáticas que cada uno busca, y los chicos es una realidad, se prenden más con eso. Pero bueno, en algún momento sí, volvemos a la lectura, volvemos al texto, por lo menos desde el área de psicología, sí, lo usamos bastante al texto. Y siempre que se pueda manejar otros recursos para ampliar la percepción, como acaba de poner en un mensaje escrito la profe Ceci Gorgini,
muchísimo mejor. Y bueno, justamente el viernes la vamos a tener Silvina, hablando y explicándonos, dándonos herramientas sobre qué actividades podemos usar ahora en la virtualidad para dejar un poco este trabajo siempre tan tedioso de las preguntas y respuestas que generalmente solemos usar todos los profesores. Y además esto de seguir corrigiendo también, ¿no? Cada pregunta, cada respuesta de cada alumno. Entonces, ¿qué otros recursos podemos usar ya que estamos en virtualidad? Tenemos que aprovechar todas las herramientas que tenemos tecnológicas ahora. Bien. Bueno, ¿alguien tiene algo más que decir, preguntar? Hola, Belén, buenas tardes. Sí. Rita, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas de nuevo. En principio, para agradecerles por la participación a todos los docentes. Esto, si lo hacemos de manera aislada, no vamos a lograr construir colectivamente. Gracias por el tiempo a las profes, excelente las ponencias. Y la verdad, en relación a la temática, como dice la profe, estamos en un choque sobre todo cultural, es un desafío, un motivo por el cual yo siempre digo, es un proceso en el cual tenemos que tener tanta paciencia como docentes, como ellos también tanta paciencia como alumnos a nosotros, ¿sí? Porque no somos expertos en el manejo de las nuevas tecnologías. Y por ahí uno hablaba, la otra vez les decía que antes se resumían las TIC, ahora ya aparecen y se amplían esos conceptos a los que son las TAC y las TEP, y engloban mucho más allá. Solamente usar la virtualidad, ¿sí? Como una herramienta más de aprendizaje. Y cada uno de estos elementos metodológicos tiene que ser el docente, primero, el principal experto en el uso, para poder coacharlo al alumno, porque muchas veces nosotros estamos suponiendo constantemente lo que el alumno sabe. Nosotros creemos o suponemos que saben hacer cuadros hipnóticos, creemos o suponemos que saben hacer mapas conceptuales, creemos y suponemos que saben hacer monografías, pero en realidad hay un déficit tan marcado en la formación en la secundaria que a veces, y lo vemos en los cursillos de ingreso, en donde el alumno sigue sin entender una idea principal, una idea secundaria, y poder armar por ahí conectores lógicos, por ejemplo, en un mapa conceptual que les den una oración completa, ¿sí? O hacen mapas conceptuales sin los conectores lógicos, y ya pierde la coherencia y deja de ser un mapa conceptual, porque lo que yo quiero darle es ese sentido coherente en una oración que relacione conceptos entre sí. Pero eso es como que nosotros tenemos que también como docentes manejarlo bien para poder volcarlo de alguna manera, y por ejemplo, en algunas materias el cierre de los ejes conceptuales básicos se puede hacerlo, llevarlo al alumno a que haga un cierre con ese mapa conceptual, por ejemplo, que también es creación individual, pero que sí o sí tiene que tener conceptos basales, transversales, y núcleos de aprendizajes básicos de esa unidad, y ayuda, y también a nosotros nos sirve esto para poder evaluar. Entonces es como que ya lo vamos ayudando y coachándolo en ese proceso, y como ayer hablamos un poco con el profe Belén y la profe Josefina, es como legitimizar mucho más aún el conocimiento, y que él ya sabe en dónde va a ser mirado y en dónde va a ser evaluado. Y que eso se va a correlacionar después con otros temas que van a venir en los otros encuentros. Pero sobre todo, repensarnos qué buscamos con cada una de estas estrategias, disparan en nuestros alumnos. Cuando hablamos de monografía, ¿qué pretendemos a través del uso de la misma? Si quiero que hagan cuadros hipnóticos o cuadros comparativos, ¿cuál es el objetivo, ¿sí? Que nos planteamos para que de esta manera el alumno también adhiera mucho más? Yo creo que todos los seres humanos adherimos cuando nos sentimos partícipes activos en algo, y sobre todo a ellos cuando nosotros por ahí lo imponemos, es como que lo ven
como una barrera más dentro de lo que es el aprendizaje. Sin embargo, si les explicamos por qué es importante y ayudarlos, coacharlos, guiarlos en este proceso de aprendizaje, va a ser mucho más fluido y sin temores. Por ende, el aprendizaje se va a dar seguramente, como seres humanos que somos, en diferentes tiempos, de diferentes modos, pero aprendizaje al fin. Entonces, también esto es como pensarnos, y muchos de nosotros, cuando la profe Ariana y Adriana también dice, bueno, ahora la idea es que compartamos el resumen de lo que venimos escribiendo, y resulta, ups, ninguno tiene ahí al toque eso, ¿no? Entonces, y nos comportamos como alumnos también, ¿entienden? Entonces, cuando dice, a ver, ¿quién comparte? Y todos nos hemos quedado en mute, ¿sí? Ahí todos hemos apagado el micrófono, camarita. Entonces, como adultos que somos, también tenemos temores a exponernos y sobre todo de evidenciar que hay algo, un déficit en parte del conocimiento. Pero a mí la verdad el refresh en todas estas estrategias me ha venido perfecto, y creo que, como dice también el profe, el director de Educación Física, repensarnos nuestros modelos de enseñanza ayornados a las nuevas tecnologías y a las nuevas historia global que estamos atravesando, porque en realidad también no sabemos cuándo esto va a terminar, es como que tenemos esa incertidumbre y nos estamos preparando para algún momento del presencial, pero todavía no sabemos cuándo va a ser. Así que bueno, la verdad las felicito nuevamente, y esto es un trabajo en equipo, y a mí, miren que tenemos diferentes formaciones, la Tecnicatura Superior en Enfermería no tiene formación docente, pero sin embargo, tenemos todos nuestros docentes, incluso quien habla, tenemos formación pedagógica, y por ejemplo tenemos una materia que habla es investigación científica. Entonces trabajamos en monografías, y al final, en el tercer año, el alumno tiene que hacer una investigación científica desde el punto, digamos, desde el ser de nuestra profesión, que no solamente se limita a lo asistencial, sino a los docentes también, a todo lo que es la gestión, la investigación. Así que formamos excelentes profesionales a nivel institucional, y eso es un orgullo para mí, la verdad, formar parte de este equipo institucional. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos vamos a estar encontrando seguramente mañana. Muchísimas gracias a ustedes, profe, al profesorado de Educación Física y a la Tecnicatura. Sí, Ceci. Perdón, a mí solamente me gustaría agregar en esta cuestión de hablar de estrategias, también de no dejar de tomar en cuenta la diversidad de alumnos que tenemos. Es decir, que nuestras estrategias respondan también a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos, para que nosotros podamos también estar enseñando la diversidad. Es decir, una diversidad no solo asociada a una integración o relacionada con discapacidad, sino la diversidad pensada como lo más normal dentro de nuestros grupos de estudiantes, en los cuales traigo aquí también nuevas investigaciones en neuropsicología con respecto a estilos de aprendizajes. Ahora se define que los alumnos también van cambiando a medida que van experimentando nuevas situaciones, sus estilos. Entonces, como docentes es importante empezar a aprender cómo aprenden nuestros alumnos, para que nuestras estrategias de enseñanza interpelen a sus diferentes estilos y mejoren la calidad de sus producciones. Esto es decir, que hay que fomentar todo tipo de aprendizaje, tanto visual, auditivo y kinestésico, en una clasificación la más común entre todos, para que así también ellos puedan buscar su modo de aprender. Es decir, vamos a responder también a sus necesidades y no a veces a la comodidad del docente, que me resulta más fácil enseñar de una forma porque yo tengo un estilo de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos hoy el desafío de estudiar sobre los estilos y utilizar las estrategias que pueden interpelar a cada uno de ellos en una misma temática. A los que están interesados está lo que es la diversificación curricular, el diseño universal de aprendizaje, todo planificaciones pensadas en los estilos de aprendizaje. Creo que eso también es fundamental tenerlo en cuenta en el momento de hablar de la selección de estrategias a proponerles a los alumnos.
Bien, y esto, Ceci, que vos planteas, articulando con lo que la profe Rita planteaba recién también, tiene que ver con las trayectorias estudiantiles y el sostenimiento, ¿no? A veces, como decía Rita recién, esto de entendemos que el alumno trae un bagaje o que debería traerlo, pero que no lo tiene, y que también es función nuestra mirar esa diversidad y sostenerla y darle la oportunidad de potenciar todas esas competencias, más allá del acceso a contenidos, las competencias necesarias para que cuando se reciban puedan manejar diferentes contenidos, como decía Adriana al principio, el manejo de textos académicos de diferentes clases de género o distintas tipologías, y que tengan las competencias del acceso para que después puedan ser buenos profesores, ¿no? O buenos técnicos en lo que sea. Me parece que esto articula todo en el concepto de la inclusión, de la trayectoria y bueno, y de focalizarnos verdaderamente en el aprendizaje de nuestros alumnos, descentrándonos nosotros como profesores en ese punto. Bien, no sé si hay profesores que quieren comentar algo más, que quieren hacer alguna pregunta a las chicas. ¿Nada? Bueno, nosotros queremos primero, como profesorado de psicología, agradecerles el acompañamiento de nuestros colegas del profesorado de educación física y de la tecnicatura en enfermería, porque la verdad que nos encanta trabajar en equipo y esto de encontrarnos es buenísimo y nos retroalimenta. Agradecerles y felicitarlas a las chicas por su buena disposición en todo esto, porque la verdad que ha sido maravillosa la exposición, chicas. Nos ha encantado, cumplen los objetivos y más de lo que nosotros nos habíamos propuesto. Queremos agradecerles a eso. ¿Qué más decir? No sé. La verdad que estamos muy contentos como institución por este Ateneo y seguir apostando por el encuentro entre todos, que creo que es la mejor manera de poder aprender en esta época de pandemia en donde todos tenemos conocimientos y construir una comunidad colaborativa, intelectual, en donde todos podamos aprender de todos, creo que es la única manera de poder salir adelante como institución. Así que agradezco especialmente a las expositoras y a todo el mundo de haber estado aquí y de habernos acompañado en estas 2 horas.